Hoy, 12 de agosto, el Instituto de Investigaciones Estéticas tiene el gusto de conmemorar el centenario del nacimiento de Elisa Vargas Lugo, una referencia en los estudios de arte novohispano y una de sus más notables académicas. Elisa Vargas Lugo fue la segunda mujer en integrarse como investigadora al instituto en 1953, luego de Clementina Díaz y Diobando, quien se había incorporado en 1943, 10 años antes. Más tarde se sumarían a la planta académica Ida Rodríguez Prampolini y Beatriz de la Fuente. Este grupo de mujeres conformarían la primera generación de historiadoras del arte profesionales en la UNAM, a las que podemos considerar como pioneras en esta disciplina. Su obra abrió nuevos derroteros y fue decisiva en la formación de nuevas generaciones. En este día, centenario de su nacimiento, quisiera evocar el recuerdo de Elisa Vargas Lugo, destacando 2 puntos. El primero es su acreditado compromiso con el instituto y la universidad durante 67 años, manteniéndose siempre entusiasta y activa, hasta el último momento. Y el segundo es su pasión por el arte virreinal, la cual estuvo siempre implicada con el viaje, la convivencia con sus alumnos, la gastronomía, el buen comer y el buen beber y la fotografía, de la que fue una ferviente practicante, siempre equipada con las cámaras más modernas. Ceci Gutiérrez Arriola presentará una breve semblanza y a continuación Pablo Amador dictará una conferencia titulada Adenda a la nómina de Juan Correa, recuperación de un trabajo inconcluso, un pintor que la sedujo y al que dedicó gran parte de su vida académica. Elisa Vargas Lugo Rangel, 1923-2023, centenario, breve semblanza académica. Guardar distancia y mirar atrás para ver un largo camino recorrido de una vida que ya expiró, para vislumbrar un poco su riqueza en tanta información y tantos datos fríos en los que queda resumida. Plasmarla en unas cuantas palabras y en tiempo pretérito, con un estudió, investigó, escribió, resulta tarea difícil. Para ello es necesario caminar las rutas que marcó su huella, para valorar y resguardar su legado, reconstruir su itinerario a través de las vertientes que cultivó. La investigación, la docencia, la lucha por la defensa y restauración del patrimonio cultural, la difusión de la historia del arte y la fotografía para el registro del arte y la investigación. 1923-2023, Elisa Vargas Lugo Rangel, nacida en la ciudad de Pachuca un 12 de agosto de 1923, de padres oriundos hidalguenses, falleció apaciblemente en su casa de San Jerónimo Lídice, en la Ciudad de México, el domingo 30 de agosto del 2020. Como sabemos todos, y se anota en la página de Humanindex UNAM, comillas, estudió la licenciatura en Historia, la maestría y el doctorado en Historia del Arte, todos ellos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. O como se lee en Wikipedia, fue una historiadora, escritora, investigadora y académica mexicana que se especializó en la historia del arte, particularmente del periodo virreinal en la Nueva España. Elisa Vargas Lugo ingresó al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en abril de 1953 y permaneció y trabajó allí ininterrumpidamente hasta el final de sus días en agosto del 2020. Un transcurrir de 67 años de rica y fructífera vida académica, donde llegó a ser una ilustre historiadora del arte y una brillante universitaria. Periodo en que la Universidad Nacional le otorgó los más altos reconocimientos: Premio Universidad Nacional, investigadora emérita y doctora honoris causa. Al poco tiempo de su ingreso al instituto, el director don Manuel Toussaint le asignó una tarea de investigación: llevar a cabo una revisión puntual del escrito de Francisco Pérez de Salazar del año 1923, titulado Algunos datos sobre la pintura en Puebla en la época colonial, mismo que estudió y trabajó con acierto y preparó la importante edición que saldría a la luz el libro titulado Historia de la pintura en Puebla, con edición, introducción y notas de Elisa Vargas Lugo, bajo el sello de la imprenta universitaria en 1963. La introducción que escribió para dicho libro se convirtió en un insustituible estudio para abordar la pintura poblana del periodo virreinal, y sus notas enriquecieron y ordenaron a las del autor. Era su primer aporte al estudio de la pintura.
En la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, publicaría a lo largo de su vida académica e institucional 38 participaciones, entre artículos, semblanzas y notas. El primero, en 1954, al año de haber ingresado al instituto con el tema La Vicaría de Aculco, en el número 22 de la revista. Y el último, en Anales 100 del año 2012, titulado Recuerdos del Instituto de Investigaciones Estéticas y de su revista Anales entre 1953 y 1980, donde hace una breve crónica que dice: solo pretende destacar algunos aspectos y sucesos menores que tuvieron lugar en los últimos años de la gestión de Manuel Toussaint, fallecido en 1955, y la de Jorge Alberto Manrique, transcurrida de 1974 a 1980. En ese temprano artículo sobre la Vicaría de Aculco, descubre uno de los que serían sus temas de particular interés. Al estudiar el monumento, le llama la atención un relieve en piedra que ornamenta el remate de la portada de dicha iglesia, una escena de Santa Rosa de Lima. Percibe ya el significado del ser criollo que en esos años buscaba expresarse en alguna forma para tratar de afirmarse históricamente. Esto la llevó a observar la figura y la presencia constante de Santa Rosa de Lima en el arte, su devoción y significación en la América hispana, asunto que fue ahondando con el tiempo y que junto a los temas del criollismo y de la Virgen de Guadalupe escribió muchos artículos que hoy son guía dentro del conjunto que conforma su legado de investigación. Basta señalar algunos, como el muy significativo culto guadalupano en España y México, de su discurso de ingreso a la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes de 2001. Y los últimos del ciclo guadalupano, el bello escrito sobre un indio llamado don Luis de Tejeda, en el artículo titulado El indio que tenía el don, en Anales 86, y el nombrado Apuntes sobre la pintura guadalupana en el siglo XVII, como homenaje póstumo a su querida alumna Juana Gutiérrez Haces. A esos agrego su última participación y obra póstuma en la exposición Pintores y Pintura de la Maravilla Americana, de diciembre del 2020 a abril de 2021, en el Museo Internacional del Barroco, y el libro Pintores y Pintura de la Maravilla Americana, 2021, como coordinadora y coautora. Tema e investigación que iniciara Juana Gutiérrez Haces y que tras su lamentable fallecimiento, Fomento Cultural Banamex solicitara a Elisa Vargas Lugo dar continuidad en una nueva investigación al tema de los pintores y la pintura de la Maravilla Americana. La investigación dedicada a la iglesia de Santa Prisca resultó ser, comillas, el más amplio estudio que sobre una iglesia de la Nueva España se hiciera, a excepción, claro, del efectuado por Manuel Toussaint sobre la Catedral de México, en acertada valoración que señaló Juana Gutiérrez Haces cuando festejábamos los 50 años de vida académica de Elisa Vargas Lugo en un acto en el Museo Franz Mayer. Su libro, La Iglesia de Santa Prisca de Taxco, publicado en 1974, reeditado en 1982 y revisado y aumentado en 1999, es un profundo estudio que abarca en conjunto tiempo y circunstancia en sus joyas, pintura y retablos, su magnífica arquitectura y motivos píos de su mecena don José de la Borda. Esa Santa Prisca barroca y gloriosa, como acertadamente la llamó Elisa Vargas Lugo. Singular y excepcional fue la manera en que emprendió, en los años 70, una investigación de largo aliento sobre la obra y figura del pintor mulato Juan Correa, a través de un seminario de historia del arte con múltiples alumnos y colaboradores. Ello produjo una vasta publicación en 6 libros, 4 tomos, culminada en 2017, con el titulado Juan Correa, su vida y su obra, tomo 1. Con su concluyente artículo titulado Un hombre llamado Juan Correa, rescate de un pintor, obra que marcó una manera de hacer historia del arte y precisó el significado de Juan Correa en la pintura colonial. Elisa Vargas Lugo participó en ponencias y textos en 9 de los coloquios organizados por su instituto, 5 de los internacionales, 4 del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio.
De este último, el coloquio 19, Historias del Pincel, fue desarrollado basándose en la investigación de la que ella era responsable ante el CONACYT. En el arte de la docencia, quiero afirmar que fue maestra en el más genuino sentido de la palabra, que le ejerció con energía y generosidad, y desde ella transmitió el valor y el amor de su quehacer de historiadora, haciendo siempre hincapié en la observación minuciosa y el respeto por la obra de arte. Y agregar que tuvo a lo largo de su magisterio múltiples generaciones de discípulos agradecidos. Otra de las huellas de su larga vida académica, Elisa Vargas Lugo se involucró siempre en la defensa, rescate y restauración de obras de arte. Y desde su trinchera universitaria y desde su instituto, emprendió el rescate y la restauración de algunas pinturas del periodo colonial, como la pintura de la dedicación del templo de Molcajac, de la parroquia del pueblo de Molcajac, Puebla, así como el triunfo de la iglesia americana, pintura de la iglesia de Totimehuacán, Puebla, logrando el financiamiento a través de la DEGAPA. Participó además con diversas asociaciones civiles o instituciones preocupadas por la permanencia del patrimonio cultural mexicano, como la pionera Sociedad Defensora del Tesoro Artístico o Adopte una Obra de Arte, Asociación Civil, o la Sociedad Defensora de la Iglesia de Santa Prisca de Tasco. Por último, mencionar su transitar por la fotografía, vehículo que consideró esencial para el registro del arte y la investigación, el rescate y la preservación, la denuncia y la difusión del arte. La fotografía siempre presente en su manera de hacer la historia del arte. El Instituto de Investigaciones Estéticas reconoció y reconoce la semilla y la huella de Elisa Vargas Lugo en la formación de su archivo fotográfico, en sus acciones y propuestas por la fotografía. Actualmente, el archivo fotográfico Manuel Toussaint resguarda miles de imágenes hechas por ella. En aprecio a su obra y el valor de su desempeño académico como historiadora y profesora, por su compromiso universitario y su producción intelectual, será siempre recordada. Su huella queda indeleble en la disciplina de las ciencias humanas y su rico y generoso legado docente distribuido y resguardado en sus discípulos. Muchas gracias. Hola a todos. Quisiera iniciar agradeciendo a la dirección del Instituto de Investigaciones Estéticas, a la doctora Angélica Velázquez y al secretario académico Luis Adrián Vargas por su sensibilidad a la hora de concedernos estos espacios y la sensibilidad también por darnos estos espacios para hablar de aquellos que ya no están, pero que tanto nos dejaron en el instituto. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. De una mujer, Elisa Vargas Lugo, que dedicó gran parte de su vida, más de 70 años, al ámbito académico. Me van a permitir que lea, ya que mucho de lo que hoy escucharán en este homenaje queda integrado como parte de un trabajo que ella misma, junto conmigo, redactamos hace ya algunos años y que es inédito. Inicio. El inicio de esta conferencia tiene su origen, tal y como quedó señalado en su carpeta, el primer jueves de noviembre de 2019. Las tardes de ese día y de cada semana, aunque frecuentemente nos reuníamos también otras, con cualquier excusa o sin ella, eran las que la doctora y yo teníamos reservadas para trabajar juntos, y de esta manera lo veníamos haciendo desde hacía más de una década. La semana anterior, y tras concluir un estudio al que volveremos, decidió que era momento de retomar algunos pendientes. Entre estos deberes en espera, había uno sobre el que tenía especial interés y estaba relacionado con su amado pintor Juan Correa. 2 años antes, en 2017, había salido de la imprenta el número 1, pero en realidad se trató del último de los volúmenes, el 6º, que centrados en la vida y obra de Juan Correa se fueron publicando nada más y nada menos que a lo largo de más de 4 décadas por parte de nuestro instituto.
Recordemos que estos fueron el resultado del trabajo en seminario, dirigido por ella, de múltiples investigadores y de sus puntos de aproximación al artista. Cuando aquella publicación estaba concluida, pero en prensa y en la que, entre otras cosas, se actualizaba la nómina de obras del artista, siguieron apareciendo nuevas pinturas y de algunas de ellas hablaremos en esta conferencia homenaje. Sobre una de esas telas habíamos trabajado durante los meses anteriores por una solicitud de la galería madrileña Cartella Fine Arts y cuyo estudio, realizado en conjunto a petición de la propia doctora, concluimos y remitimos el 18 de octubre del 2019, apenas unas semanas antes de que iniciáramos el presente texto, siendo esa pintura en gran medida la responsable primera de lo que aquí hoy les presento. En los meses siguientes, el trabajo se fue sistematizando. Por un lado, volvíamos al texto de Madrid para anotarlo, y a la par, la doctora nos esbozaba su preparación para el libro, a modo de presentación, Tornaviaje, tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis, editado por el Universo Barroco de la Universidad Pablo de Olavides de Sevilla, con el incombustible profesor Fernando Quiles al frente. Para este volumen, que finalmente se le dedicó a la doctora, tras una enfermedad que mellaría su salud, pero con enormes y ejemplares bríos, cuando ya avanzaba el primer mes de pandemia global y cada uno en un continente diferente, valiéndonos de los medios a nuestros alcances, nos pusimos a concluir en conjunto aquella presentación, que, a modo de prólogo, iniciaba el señalado libro, pero que a la postre se convertiría en una suerte de epílogo de su bibliografía, al fallecer la doctora algunos meses después de su conclusión, en agosto de 2020. Para esas páginas, mi maestra, y las de muchos antes que yo, quiso referirse al cuadro de Madrid y ponerlo como ejemplo del tan aludido Tornaviaje, concretamente de lo que queda por investigar sobre el tema, dándolo a conocer para el ámbito académico y hasta reproduciéndolo por primera vez gracias a la amabilidad de sus propietarios. Relatado el devenir de cómo se fraguó lo que hoy les presento en este homenaje, su idea misma la veo y considero reflejo del perenne amor de la doctora por su profesión. Recordemos que gran parte de lo que ahora expondremos se escribió cuando ya rondaba los 97 años. Pero volvamos al tiempo de aquella carpeta con la que iniciábamos y que nos sirve ahora para entrar en materia. En los meses siguientes del inicio de la investigación y mientras añadíamos otros documentos de referencia y anotaciones a las fotografías de la pintura de Madrid, se fueron sumando nuevas obras, lo que finalmente, y como dijimos, nos ofrecían los suficientes argumentos para plantear un artículo a proponer a nuestra revista, Anales, la del Instituto de Investigaciones Estéticas, la predilecta de la doctora. Este se enfocaría en una suerte de adenda, por eso el título escogido, del también referido último volumen de la serie Vida y Obra de Juan Correa, del 2017. Parte de ese texto es lo que aquí paso a presentarles. Para estructurar todo el material reunido y en atención a lo que ya teníamos decidido, iniciaré con aquellas pinturas que quedaron simplemente recopiladas y de las que apenas se anotaron algunos pareceres. Continuaré con un escueto caso de estudio primero, ya avanzado lo suficiente en su redacción y del que quedaron algunas anotaciones que me he permitido completar. Finalmente, y antes de concluir, me centraré en la aludida tela de Madrid, cuyo texto estaba acabado y a partir de esta conferencia homenaje se convierte en otra aportación directa de la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel a la historia del arte virreinal. Para propios y extraños, tras tantas décadas de estudio y publicaciones, el nombre de la doctora ha quedado asociado indivisiblemente a su querido pintor mulato. Es por ello que con frecuencia era buscada su experta opinión, tanta
en propuestas de atribución o, para cuando se trataban de casos firmados, su parecer sobre la calidad de estos. A ellos se sumaban los correos de amigos y colegas que, atentos al mundo de las subastas y de la venta de artes, tanto en México como en el extranjero, especialmente en España, le remitían noticias y fotografías. Uno de estos últimos casos es el pequeño cobre pintado y firmado por Correa, que en el 2020 se integró al acervo del Museo de América de Madrid. Se trata de un verdadero retrato de la Virgen de Loreto, de la desaparecida talla tocada del original que fue traída de Génova por los jesuitas en fechas próximas pero anteriores a 1680 para la iglesia de San Gregorio de la Ciudad de México. Su identificación es fácil, no solo por su iconografía y cartela en la peana, sino en el hecho de particular que su policromía es blanquecina. El color de la piel es blanquecino, lo cual sabemos gracias a las investigaciones de Luisa Elena Alcalá, que se debió, frente al color oscuro, producto de las velas en origen en Italia, a una decisión de los religiosos, o sea, que ellos decidieron cambiar el color. Y esto se debe, y abro cita, por tenerse en estos reinos por vil el color denegrido, como propio de esclavos y gente vil. Y cierro comillas. Al respecto de esta pintura, lo poco frecuente en su soporte metálico en la producción de Correa y su minúscula firma, casi imperceptible, conllevó que Ana Sabía, la responsable en el Museo Español, pidiera la opinión de la doctora antes de proponer su compra. Apoyada por fotografías de gran calidad, nuestra homenajeada se dio la tarea, lupa en mano, de escudriñar con minuciosidad cada parte de la obra. Los detalles eran constantemente contrastados con los presentes en otras obras, sumando poco a poco los suficientes elementos para enfrentarse a la firma. Y siguiendo el proceso anterior, concluyó que debería ser una obra original de Correa, congratulándose que el Museo madrileño la adquiriera. El siguiente ejemplo llegó desde el norte de España, concretamente desde la localidad de Lekeitio, en Vizcaya, en el País Vasco, donde en su Basílica de la Asunción de Nuestra Señora está una pintura de la Virgen de Guadalupe, sobre la que nos preguntó uno de sus responsables mientras investigábamos un crucificado con caña de maíz que también conservan. Pese a la dificultad que conllevó su estudio a través de fotografías y el deterioro en la parte inferior del lienzo, se mantenían fragmentos de una leyenda, entre lo que se pudo encontrar el señalamiento o parte de una firma que se leía Juan C. Junto a múltiples elementos de la propia representación, fueron suficientes para que la doctora planteara que debía corresponder con una obra de Juan Correa. Pasamos ahora al conjunto de pinturas, también todas firmadas, de cuya existencia supimos por el mercado de arte y dándose la casualidad de que todas fueran subastadas en el tiempo que desarrollábamos la investigación de la que se nutre esta conferencia. La primera corresponde con la particular representación de la Virgen del Pópulo con arcángeles, tal y como figuró en el catálogo de Alcalá Subastas del 4 de diciembre del 2019, donde figuró con el lote 798, por lo que apareció algunas semanas antes en el catálogo correspondiente. Ahora bien, es oportuno señalar que ya para entonces le había llegado a la doctora referencias de la pintura cuando se estaba ofreciendo en venta directa a diferentes coleccionistas o instituciones, entre ellas varios museos. En cuanto a las notas que quedaron en el folder que le dedicamos, nos interesaba de entrada su particular iconografía. Por una parte, no solo la de los arcángeles en la zona inferior, de los que en su momento preguntamos a nuestra colega de la Universidad de Sevilla, Escarvier González, y nos señalaba que ya tenía localizadas las fuentes de referencia y que lo estaba trabajando, todo lo cual nos pareció un buen adelanto para la pintura.
Por otro lado, la lógica relación del famoso retrato de la Virgen, uno de aquellos traídos de Italia por los jesuitas hacía ya más de un siglo, y que, como es de sobra conocida, el propio Correa incorporó a una pintura en la que añadió a San Lucas terminándola de pintar, con todas las connotaciones que eso tiene, y que hoy se conserva en uno de los retablos de la Iglesia de la Profesa, aquí en la Ciudad de México. Además está el asunto de la representación de la menorá y el Arca de la Alianza, objetos de gran relevancia por su sacralidad y simbolismo e íntima vinculación entre ellos, pero de los que apenas apuntamos algunas ideas a seguir, como aquellas que refieren que estos son en sí mismos alegoría de la Virgen. De lo que sí quedaron esbozados algunos párrafos y citas fue del estudio de la firma. En ella el pintor añadió su realización en México, detalle infrecuente, ya que solo conocemos algo menos de una decena con estas características, lo que nos llevó a algunas de las firmadas de la misma manera o próximas a ella. Entre estas está la adoración de los pastores que le proyecto de la iglesia del convento franciscano de Santa Ana Chautempan, en Tlaxcala, que en su momento reportara Efraín Castro, y la misa de San Buenaventura del convento de Santa Clara de Querétaro. Pero también tenemos estas otras piezas que les proyecto, que se añadieron al volumen primero. Esta en concreto representa a San José llevando al Divino Infante de la mano, que fue donada junto a otra tela de San Juan Bautista, que igualmente les proyecto, por el mercader gaditano Juan de Vargas González y su mujer Ángeles París Ramírez, a la ermita de Nuestra Señora de la Oliva, en la pequeña localidad de Vejer de la Frontera, en Cádiz, en España. Como así lo atestigua una leyenda al calce en el primero, en la obra de San José, que diera a conocer Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández. Pero también en el mismo volumen, y gracias al estudio del restaurador portugués Mario Enríquez Cabezas, contamos con una representación de la Virgen de Guadalupe, con los medallones en sus vértices, que sigue en la antigua Catedral de Elvas, ciudad lusa fronteriza a la provincia de Badajoz, en España, a donde fue donada en 1677 por el emigrante a la Nueva España, Andrés de León. Con todo ello, en primera instancia, pudimos proponer la realización de la Virgen del Pópulo que nos ocupa en la década de los 80 del siglo XVI, ya que en las propias telas, además de la portuguesa, otras de las citadas también indicaban fechas de su ejecución. Por otra parte, y teniendo para entonces la llamada atención que habían dado los curadores de la exposición Pintado en México, celebrada algunos años antes en la Ciudad de México y en Estados Unidos, sobre las señas de identidad y reivindicación que generaron los pintores de mediados del siglo XVIII, al incluir sus firmas el lugar de origen, Pintado en México, no nos fue difícil percatarnos que todas las pinturas de Correa que nos interesan, con este detalle de la colocación de México, estaban fuera de la ciudad e incluso de la antigua Nueva España. Esto nos llevaba a proponer que Correa también lo usaba en parte de sus obras más tempranas y destinadas a ser enviadas fuera de la Ciudad de México. Si bien simplemente quedó anotado con lo señalado para la Virgen de Portugal y junto a una llamada de atención que encontramos que decía, entre comillas, consultar a Paula Mus, lo cual retomamos para esta presentación, al comentárselo, en efecto, la doctora compartía el parecer y ya lo había tenido en cuenta, todo lo cual, de nuevo, le agradecemos. Para terminar con esta obra, no queremos dejar de señalar cómo el alto coste que alcanzó en la subasta, 130.000 euros, en aquel momento unos 2.600.000 pesos, 50.000 euros más que el precio de salida,
llamó la atención de los medios y puso en el punto de mira la revalorización en el mercado de la pintura novohispana. Concluimos este primer apartado con dos obras más provenientes del ámbito de las subastas. La primera es este San Jerónimo que sacó el mercado en México la Casa Morton y que entronca con múltiples piezas que ejemplifican cómo Correa resolvía con total solvencia este tipo de encargos que debieron desarrollar con frecuencia en su taller. En la siguiente pieza, la obra restante, es el pequeño cobre que representa a la Virgen del Carmen sedente, acompañada por San José y Santa Teresa de Jesús, en la intercesión de María y Cristo Niño hacia las ánimas del purgatorio a través del escapulario. Es una pieza que a la doctora le llamó mucho la atención y de la que no dudó en alabar su calidad y débitos con otras obras del pintor, si bien la firma le generó ciertas dudas. Estas dudas se debían tanto por su realización dorada como en el hecho de disponerlas al calce de la Virgen, algo infrecuente en el amplio catálogo del artista. En cuanto a su parecer final, y pese a que, a solicitud de la doctora, la visité en Madrid, estudiándola en la propia casa de subastas madrileña con sumo cuidado, el hecho de que unos días después España decretara el estado de alarma por el COVID y concurriera luego lo que todos vivimos, conllevó a que no desarrolláramos su análisis final. Por ello, le mantenemos la duda de su adscripción, respetando lo que quedó apuntado. Pasamos al primero de los casos de estudios que, como adelantábamos, quedaron desarrollados en diferentes grados. Este corresponde con una pintura inédita que le llegó a la doctora gracias a la amabilidad y sensibilidad del obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Monseñor Carlos Enrique Samaniego, responsable del área de vida religiosa, de vida consagrada y de la encargada de los bienes muebles de dicha institución, la restauradora Claudia Garza. A ambos le agradecemos infinitamente su consideración. Se trata de esta imagen de San Francisco de Asís, misma que desde un principio percibimos como particular y que atenderemos, según las anotaciones que quedaron, desde 3 puntos. La representación propiamente dicha del santo y su entorno, el estudio de la firma y finalmente el trabajo ornamental del marco fingido que le dispuso el propio artista. Pero antes no podemos dejar de referir cómo la pintura, en cuanto a su forma de trabajar, que refleja, señala el uso del color y hasta en muchos detalles la inequívoca pincelada de Correa, lo que sorprendió a la doctora por su notable calidad, llamándole especialmente la atención la ejecución del rostro y las manos, las cuales calificó como destacables dentro y entre las ejecutadas por Correa. En cuanto al primer punto, y si bien pudiera parecer una pintura más que insiste en el tema de la representación de San Francisco, orden para la que nuestro pintor trabajó en múltiples ocasiones, e iconografía que igualmente ejecutó en otras tantas veces, al ponerlo en relación con estas últimas, pero también incluso con otras que podríamos tildar como de igual rango, caso de algunos santos fundadores, por ejemplo, percibimos ciertas distancias. En la que nos compete, y sumándonos a lo yo analizado por José Guadalupe Victoria en el tomo de 1994 para nuestro artífice y sus encargos destinados a los franciscanos, Correa simplifica la composición. Elimina cualquiera de sus recursos habituales, como el colocar a los personajes en un paisaje o en un contexto con mayores referencias, optando por un interior sencillo del que apenas percibimos el espacio por el piso sobre el que sitúa al santo. A la vez, llega incluso a prescindir de elementos como el cordero y el orbe a los pies,
además del juego que establece entre nubes y luz para la parte posterior, como veremos y vemos en otras pinturas. Las esgrimidas diferencias nos llevaron a buscar otros referentes, entre los que no dudamos debía estar un posible grabado en vista de las múltiples versiones que muy próximas a nuestra tela encontrábamos tanto en la plástica novohispana como en la de otros centros de producción americanos y europeos de su tiempo y posteriores. Pese a que esta búsqueda quedó inconclusa, sí queremos recuperar otro de los apuntes que se adjuntaron en una pequeña nota al expediente de trabajo. Se trata de la posible vinculación entre este modelo y la de los verdaderos retratos que se difundieron del Santo de Asís. Aunque ello no deja de ser por ahora una conjetura, la realidad que nos deparó el constante repaso de la amplia nómina de Correa conllevó a estar atentos a que solo en los cuadros de retratos, como en el caso del Museo de Querétaro, que les compartimos, es cuando percibimos esa simplificación a la que aludimos y entendemos como necesaria para focalizar lo destacado del retrato. Damos paso ahora a la firma, el siguiente de los puntos enumerados, de la que la doctora nos dictó que le resultaba, y entre comillas quedó apuntado, impecable. Y en su primer parecer, que solo se podía comparar con las primeras, lo que así ocurrió, tal y como ahora argumentaremos. Contrastada por los estudios que el grafólogo Ignacio Díez de Urdanibia realizó en 1983 sobre más de 77 firmas del pintor para la segunda parte del tomo segundo, no dejó lugar a dudas su correspondencia con la del artista mulato. Otro elemento que llamó la atención de ambos fue el uso del D, con la D mayúscula, entre el nombre y el apellido, lo cual quedó despejado al atender a las primeras apreciaciones de la doctora y buscar en las firmas más tempranas. En efecto, en el gran lienzo que pertenece hoy al Museo Nacional de Escultura en Valladolid, España, realizado en 1667, Correa lo firmó de esa manera, aunque utilizando la consonante en minúscula. Esto no nos generó ninguna duda, ya que en la gran cartela que porta esta pintura es fácil constatar cómo el pintor novohispano utilizaba la D indistintamente en minúsculas o mayúsculas, correspondiendo las últimas perfectamente con las que muestra la pintura. Un caso más que subraya la autoría de la firma lo encontramos en la pintura de la Beata Santa Rosa de 1671, que pertenece a las monjas del convento de Santa Catalina de la Ciudad de México, y donde Correa vuelve a utilizar el D, aunque aquí lo resuelve de otra forma, si bien no por ello ajeno a él. Toca ahora dedicarle algunas líneas al último de los puntos referidos, el del marco fingido. Se trata de un trabajo realizado en dorado, posiblemente al mixtión, que se completó con diferentes líneas oscuras y un trazo de pardo para dar ciertas sombras. A ello se suman las decoraciones de esquinas y partes centrales de cada lado, con la imitación de sencillas cartelas gallonadas que tanto éxito alcanzaron a lo largo del siglo XVII en las esculturas y retablos. Este tipo de trabajo tiene relativa presencia en la pintura del tiempo que aquí nos compete y fue usada tanto por Correa como por otros pintores. Por ejemplo, Cristóbal de Villalpando, y es muy habitual para las decoraciones asociadas a los lienzos que representan a la Virgen de Guadalupe, manteniéndose a lo largo del siglo XVIII. En nuestro caso, lo encontramos en los señalados lienzos tempranos de Valladolid y del que representa Santa Rosa de Lima, pero también en otros que se estiman posteriores, como en el biombo del Franz Mayer,
¿Qué les proyectamos? De parecidas soluciones técnicas y elementos ornamentales similares, contamos con una antigua fotografía de la comunión de San Nicolás Tolentino que se conservaba en la sacristía de la iglesia de San Pedro Mártir en Mineral de San Pedro, San Luis Potosí, aunque su origen era el templo de San Nicolás de la misma población. Como se reporta en su ficha catalográfica incluida en el volumen primero, la tela formaba parte de un retablo de los denominados como fingidos, todo de pintura, y del que llegaron a conservarse algunas de sus partes, si bien la única que subsistió hasta nuestros días es la que les compartimos. Al aludirla, aprovechamos a recordar que lamentablemente fue robada en 1998. Tras su restauración, y como siempre hemos pensado, y apuntalaba la doctora, recordarla y difundirla lo más posible podrá ayudar a que un día regrese a su iglesia. Concluimos con este nuevo ejemplo a sumar a la ya por sí amplia nómina de Juan Correa, destacando, como señalaba la doctora, su gran calidad, pero también los detalles a los que hemos dado protagonismo, que nos llevan finalmente a situarla, siempre con los oportunos matices de ser una propuesta en las primeras décadas de la producción del artista. Finalizamos esta adenda a la producción conocida de Juan Correa con la tela a la que tantas veces nos referíamos al inicio y fue la que nos llevó a la propuesta de artículo de la que se nutre esta particular conferencia. Se trata de la representación de Cristo recogiendo sus vestiduras tras la flagelación, confortado por los ángeles, pintura firmada y rubricada por Juan Correa, de la que en un principio nos proporcionó diversos material gráfico de magnífica calidad, además de analizarla in situ en varias ocasiones sus propietarios. No está por demás recordar, antes de iniciar este último caso de estudio, que su origen, hasta donde se sabe, está en una colección francesa, muy probablemente de principios del siglo pasado o finales del anterior, y que fue adquirido en aquel país por sus actuales propietarios, Cartella Fine Arts, a los que nuevamente agradecemos todas las facilidades dadas para su detenido estudio e incluso colocarlo en este homenaje. Cuando lo estudiamos con la doctora y ella nos dictaba múltiples apreciaciones, destacamos la gran impresión primera que nos generó. Desde su apreciación general, nos pareció que cuenta, además de con una connotada calidad, con múltiples elementos y puntos de contacto que evidencian su indiscutible autoría a Juan Correa. La forma de trabajar desplegada insiste en ciertos trabajos que estimamos ya en la etapa más destacada del prolífico autor, misma que abarca desde la última década del 700 hasta su fallecimiento en 1716. Para su análisis nos dimos primero en evaluar la plasticidad general de la pieza y su relación con la producción segura del autor. Luego nos pasamos a estudiarla desde una manera pormenorizada en lo relativo al tema representado, ya que si acudimos a su producción, esta no es nada frecuente. Es más, estamos convencidos que se trata de una pintura que aporta nuevos referentes para el análisis de tan destacado artífice. Aunque la escena discurre en un ambiente oscuro, el pintor demuestra, una vez más, sus conocimientos a la hora de componer la composición. Coloca la figura principal, la de Cristo, en el centro de la tela, cuyo entorno nos parece, pese al ángel infantil que sitúa detrás, una suerte de enmarcado ligeramente ovalado alrededor de la regia figura. A este recurso recurre con cierta frecuencia, como se puede ver, por ejemplo, en su Magdalena arrepentida
Y, a su vez, ese ambiente es favorable para que destaquen la imagen de Cristo, utilizando para ello, junto al propio hecho del desnudo y por lo tanto de su cromatismo más claro, también el manejo de diversas direcciones lumínicas que tanto le interesaban a la doctora. En alusión a estos juegos, es oportuno apuntar que son constantes en la pintura de Correa, pero también en la de su tiempo. Ejemplo de ello, y para composiciones también horizontales como la que nos ocupa, podríamos referir, entre otros, el famoso lienzo de la conversión de la Magdalena del Munal en la Ciudad de México. En cuanto a los restantes personajes representados, las figuras angelicales son, una vez más, ya no solo reflejo de cómo Correa acometía de manera constante sus figuraciones, sino que en lo compositivo insiste en fórmulas que deben ponerse en relación más que con la utilización directa de grabados europeos de sus diferentes centros de producción, con su interpretación y adaptación para cumplir con el encargo de la obra desde un punto de vista personal. Por lo tanto, creativo de su artífice, como así ha puesto de manifiesto Consuelo McKeever en un reciente estudio. Otro aspecto más que nos interesa exponer es aquel que refiere al entorno pintado. Este, además de ayudar a la focalización principal del tema, deja ver tanto parte del piso donde se desarrolla la escena como la estructura arquitectónica. Hacen de su representación una pieza poco frecuente si tenemos en cuenta el amplio corpus de obra con las que del mismo tema la hemos comparado. Además, en cuanto a la fórmula de su ejecución, está en perfecta sintonía con modelos que, aunque no tan cercanos, caso de los estudiados por Rogelio Ruiz Gomar, sí son vinculables. A lo anterior añadimos cómo Correa, cuando estudiaba la composición, deja un espacio lo suficientemente visible e iluminado para colocar los elementos con los que se infligió el castigo al Redentor, mismo que consideramos y a los que le daremos espacio después, y que nos parece lo suficientemente representativo como efecto de una búsqueda intencional. Aunque a nuestro parecer es indudable la relación de la pintura con los pinceles del propio maestro mulato, no por ello queremos dejar de aludir a la firma que ostenta. Como ha quedado de manifiesto en nuestros estudios y en los de otros colegas, está claro que Correa es un autor prolífico a la hora de firmar sus obras, ya que se cuentan con casi un centenar de ellas localizadas y otras contenidas en diversos documentos, además del citado estudio del grafólogo en el año 1983, por lo que concluimos que la firma es claramente original. Otro de los elementos que queremos destacar de este primer estudio es, continuando con las descripciones realizadas y en atención a referencias bibliográficas, la dependencia del tema con las visiones de la famosa monja concepcionista Sor María Jesús de Ágreda en sus volúmenes sobre la vida de la Virgen, mística Ciudad de Dios. Nos referimos concretamente a su narración de cómo vio, entre comillas, la pasión del Señor y, en concreto, el momento representado inmediatamente posterior al de los azotes. Antes de recuperar las palabras de la religiosa, nos permitimos recordar que ya la doctora había reparado en otra ocasión en el texto Mística Ciudad de Dios como punto de partida para otra obra de Correa. En aquel caso se refirió a la representación de María recibiendo la comunión de las manos del arcángel San Gabriel, que se encuentra en la antesala del Santuario Diocesano de Guadalupe, en Zacatecas, México. Si bien somos conscientes de que la iconografía representada tiene un elevado número de ejemplos en la plástica europea, con especial eco en la española,
muchos de los cuales fueron realizados por varios de sus pinceles más destacados, la realidad que nos depara su confrontación con la pieza en estudio es la predilección de aquellos por centrar principalmente la representación de sus telas en la figura de Cristo, mientras que Correa opta por ofrecer una mayor narrativa. Esto último nos sugiere, junto al formato de la pieza, que quizás bien pudo ser parte de una serie, por ahora no localizada, diferenciándose así de otras pinturas con las que comparte afinidad en el tema y que fueron concebidas como obras únicas. De vuelta al texto que planteamos como fuente directa, al releer el párrafo relatado por la religiosa de Ágreda, es particularmente visualizar la tela de Correa desde su percepción general hasta algunos de los detalles más elocuentes. Es por ello por lo que aquí nos hemos dado a la tarea de transcribirlos, anotándolos según los plasmados por los pinceles de nuestro pintor. Tras relatar la intercesión del demonio en el castigo a Cristo y con ello la duda de Pilatos, que al final acepta la tortura del Señor, Sor María de Jesús escribió que, y abro comillas, llevaron a nuestro Salvador Jesús al lugar de aquel suplicio, que era un patio o zaguán de la casa donde solían dar tormento a otros delincuentes para que confesaran sus delitos. Este patio era un edificio no muy alto y rodeado de columnas, que unas estaban cubiertas con el edificio que sustentaban y otras descubiertas y más bajas. Cierro comillas. Efectivamente, Correa, si bien oscurece el fondo de la composición, tal como ya señalábamos en la primera descripción, no deja de ser fiel al texto e introduce tanto a Cristo detrás de él un sencillo pilar o muro cajeteado que habla de esas columnas sustentantes, mismas que junto con el suelo de lo que parece arcilla cocida, remite a una suerte de patio. Como señaló la mística, y abro comillas, a una columna de estas, de las bajas, que era de mármol, le ataron fuertemente, porque siempre le juzgaron por mágico y temían no se les fuese de entre las manos. Y cierro comillas. Es interesante apuntar aquí cómo el pintor se hace eco de este tipo de columna, ubicándola también detrás de Cristo, y en un tono que recuerda algunas de esas piedras duras y a las que se sujeta el ángel infantil. Al respecto de esta pequeña columna, no deja de llamarnos la atención cómo el artista, casi en un ejercicio arqueológico, recurre a un modelo de pilar bajo que remite directamente al conservado en la iglesia romana de Santa Práxedes, con el que comparte a su vez la ligera ampliación del fuste creciente que apenas se logra ver en la tela novohispana. En los siguientes párrafos, Sor María atenderá el momento del castigo infligido a Cristo, describiendo varios elementos que son susceptibles de vincular con lo representado por Correa. Y abro comillas. Los primeros azotaron al inocentísimo Señor con unos ramales de cordeles muy retorcidos, endurecidos y gruesos, estrenando en este sacrilegio todo el furor de su indignación y las fuerzas de sus potencias corporales. Y cierro comillas. En cuanto a los descritos ramales, estos fueron representados por Correa al calce de Cristo, en la zona próxima a los pies, donde lo recto de los mismos vendrían a significar el señalamiento de endurecidos, entendiéndolos como secos o duros. Además, el hecho de que junto a la propia figura de Cristo se encuentren fragmentos dispersos de dicho ramal es, sin duda, un recurso que refleja y nos habla directamente de la violencia
con la que fueron usados. Es más, el propio cuerpo de Cristo presenta incrustado uno de esos ramales retorcidos en su costado y en una parte focal de su visión para el espectador. Ello insiste directamente en la violencia del acto y en la búsqueda de su interpretación. Este detalle de un pequeño fragmento clavado en la piel lo encontramos también en otras pinturas. Recordemos la capilla funeraria del convento de San Ángel, que estudiara otro de los nombres propios de nuestro instituto y fundador del mismo, Moisén, pero igualmente los Villalpando de la sacristía del mismo convento de San Ángel, hoy museo ex convento, al sur de la Ciudad de México. Para concluir con estos ramales, si bien serán los que se utilizarán en otro momento próximo de la misma escena, la religiosa llega a describirlos duros como mimbres a secas, lo que se ajusta incluso mejor a lo que representa la pintura. Continuando con la trágica visión interpretada por la madre de Ágreda, llevada a su pluma, otro detalle en el que se centra en relación con los instrumentos del castigo es, y abro comillas, ramales de correas como riendas durísimas le azotaron, y cierro comillas. Estos deben corresponder con los también pintados por Correa, muy próximos a los anteriores, y que parten de un pequeño vástago del que surgen tiras planas a modo de las riendas descritas, y que, para enfatizar su violento empleo y la brutalidad de lo acontecido, se rematan en estrellas o puntas de lo que parece metal. Como las de las ramas de mimbre, dicha violencia se recalca en el hecho de que fue tal esa brutalidad que las correas llegaron a partirse, como así se encuentran sobre el suelo representado en la pintura. Para ir concluyendo con aquellas partes del texto de la monja de Ágreda que, sin duda, exaltan el sufrimiento del martirio que le dieron a Cristo y que se ve representado con verisimilitud en la pintura de Correa, nos interesa aquella parte que habla de lo ensangrentado de la figura del Salvador, y abro comillas, y descubrieron los huesos en muchas partes de las espaldas, donde se manifestaban patentes y rubricados con la sangre. Y cierro comilla. Al respecto, queremos destacar como en efecto, la imagen presenta gran profusión de golpes y sangre, incluso de esta última manchando los suelos, lo cual tiene el interés añadido de su mayor sanguinolencia si lo comparamos con otros pasajes de la Pasión pintados por Correa. Finalmente, y como un elemento diferenciador de lo representado por Correa con respecto a las otras versiones que se tiene del momento, es la incorporación de los conjuntos de ángeles adultos llorando que forman parte de la composición y que se ordenan a ambos lados de la figura de Cristo. Sobre ello señala Sor María de Jesús, y abro comillas, y ella, en referencia a la Virgen, y tras expulsar a Satanás de la escena, dio orden que por manos de los santos ángeles fuese restituida la túnica de su Hijo Santísimo, misma que antes, también relataba la monja, fue ocultada por uno de los sayones para mantenerle la ofensa del desnudo a Cristo. Y sigo con la cita, a donde su majestad, en alusión a la devolverle la túnica por parte de los ángeles, a donde su majestad pudiere tomarla para vestir su sagrado y lastimado cuerpo. Todo se ejecutó en punto, aunque los sacrílegos ministros no entendieron el milagro de que apareciera la túnica que había sido ocultada, ni cómo se había obrado, pero todo lo atribuían a la hechicería y el arte del demonio. Y cierro comilla. Por la elocuente concomitancia y cruces descritos entre lo impreso y lo pintado, es más que factible
la efectiva referencia literaria a Mística Ciudad de Dios que emplea Correa, lo cual de igual manera se ve y verá en otros pintores posteriores virreinales. También al respecto de la representación que tratamos, y como otro de los elementos de valía de esta interesante creación, es que pone en evidencia que dicha visión de la pasión de Cristo en la pintura virreinal novohispana no está en relación tan directa con la plástica andaluza como se ha venido diciendo para otros casos. Si bien esos otros casos, o en esos otros casos, incluso próximos iconográficamente con el que estudiamos, refiriéndonos a cierta dependencia que más bien se da con la escultura, en cuanto al tema propiamente pictórico, disentimos. Un amplio repaso del patrimonio pictórico andaluz pone en evidencia la ausencia de ejemplares cercanos, anteriores y posteriores a la cronología del que tratamos, y que, por ello, hablen de esa dependencia o, en su defecto, modelo difundido desde el sur peninsular a este lado del Atlántico, no nos convence. Por todo lo señalado, recalcando el interés sobre esta pintura de Correa, lo que se pone de manifiesto una vez más es la indudable capacidad de los pintores novohispanos para resolver, según los referentes, aquí la literatura mística, fórmulas novedosas afines a la piedad y gustos novohispanos. Ahora bien, al respecto de esta vinculación, no podemos dejar de señalar cómo en textos de mayor amplitud, onográficos, ese carácter que se nos plantea casi como obligatorio en cuanto a los puntos de partida de la iconografía y también en lo relacionado con América que nos compete, parece que vuelve a señalar Andalucía, si bien sus referencias ahora son más amplias, incluyendo el texto que barajamos como referencial. Visto lo visto, para finalizar con esta aproximación a lo iconográfico, consideramos muy importante valorar cómo de la obra en cuestión se desprende que la representación de los Cristos flagelados se volvió un tema novedoso y recurrente en la plástica novohispana, en la que Correa debió ser de referencia, incluso antes que otros centros de producción. Por todo lo anteriormente esbozado, solo nos queda señalar que la obra Cristo recogiendo sus vestiduras tras la flagelación confortado por los ángeles es, desde nuestro punto de vista y a todas luces, una interesante y elocuente ejecución del arte del pintor mulato Juan Correa. Se trata de una obra de plena madurez, condicionada muy probablemente por el comitente y teniendo como referencia el aludido texto Mística Ciudad de Dios, que Correa supo resolver de forma genial, como matizó la doctora. En ella, y como hemos defendido, nos hace particulares espectadores de tan patética escena, lo que es un aliciente y novedad en la lectura de la amplia producción de este sobrado pintor, uno de los pinceles más destacados que dio el periodo virreinal y hoy orgullo del arte en México. Y llegamos al final de esta conferencia académica que tanto gustaba a la doctora que se diera en sus celebraciones importantes. Con ella le hemos cumplido, pero también hemos añadido, como ya dijimos, una última aportación de la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, con la que tuve el placer de colaborar, a la historia de su querido pintor mulato Juan Correa y también a la del arte virreinal con motivo del centenario de su nacimiento y desde el Instituto de Investigaciones Estéticas, todos referentes de su vida profesional a los que con dedicación se las dedicó. Muchísimas gracias.